Incluso esta explicación acerca de Israel es parte de la explicación de lo que es el Evangelio. Cómo opera ese Evangelio, ya sea para los gentiles como para los judíos. Y ahora, mis hermanos, Pablo ha estado hablando sobre todo de Israel como nación, y no quiero que pierdan de vista esto. Pablo está enfocado en el tema de Israel como nación escogida por Dios, que también tiene parte en ese propósito salvador de Dios a través del Evangelio. Mis hermanos, esta última parte debemos enfocarla de la manera en que lo hace el apóstol, porque si vamos al final de este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver cómo el plan salvador de Dios tiene como fin último, tiene como propósito máximo glorificar a Dios. Por eso Pablo, versículo 36, termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire, para Pablo todo lo que se ha explicado antes, todo lo que se ha dicho tocante a que los hombres son pecadores, pero que Dios ha revelado su justicia, que ha traído una salvación no basada en las obras, sino en la fe, todo eso, mis hermanos, es solamente una muestra de su sabiduría infinita. También es una muestra de su soberanía para elegir a los que han de ser salvos. Es una muestra de su gracia, que no tiene límites. Por eso Pablo al final no puede sino prorrumpir en una palabra de alabanza, de reconocimiento a Dios, versos 33 al 35, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mis hermanos, a esto vamos a llegar, en esto vamos a terminar esta parte que Pablo ha dedicado a Israel, pero también, mis hermanos, toda esta parte doctrinal que va a llegar a su término en este capítulo 11. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 hemos visto expuesta la parte doctrinal del Evangelio. Y al final Pablo no puede hacer otra cosa sino prorrumpir en un reconocimiento de Dios, en una alabanza a Dios por su sabiduría, al haber dispuesto todas las cosas para la salvación de los elegidos. Mire, ya antes hemos planteado las dudas que podía haber tanto en cristianos como en los judíos tocante a la elección de los que ahora formaban parte de la iglesia. ¿Y qué iba a pasar con ese pueblo al que Dios había escogido y al cual le había hecho multitud de promesas a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Ahora que Dios parecía que había elegido también a otro pueblo, que es la iglesia, ¿qué iba a pasar? ¿Realmente Dios ya había hecho de lado a Israel para siempre? ¿Su lugar lo iba a ocupar ahora la iglesia? Bueno, mis hermanos, ya hemos visto que a lo largo de todo este pasaje, desde el capítulo 9, Pablo ha explicado que esto no va a ser así. Ahora también Pablo ha venido explicando en estos capítulos que todo esto tiene una razón dentro del propósito de Dios. Este tiempo en el que Israel ha rechazado a su Mesías, en que se ha endurecido y en cambio los gentiles lo han aceptado, todo eso tiene un fin, un propósito en el plan de Dios. Uno de esos propósitos era mover a celos a Israel, para que ellos se dieran cuenta de que los gentiles que no buscaban a Dios, bueno, ahora habían encontrado a Dios, y el camino había sido la fe en Cristo Jesús, ese Mesías judío que ellos habían rechazado y que continuaban rechazando hasta el presente. Dios había planeado escoger a los gentiles para dárselos a Israel.
que rechazaba por otro lado a Jesús. Ahora, otra razón, mis hermanos, de ese endurecimiento de Israel era que los gentiles tuvieran la oportunidad de entrar en el propósito salvador de Dios. Pues a causa de que los judíos habían rechazado al Señor Jesús, Dios les había ofrecido a ellos primero la oportunidad y el pueblo judío dijo no. Entonces Dios se volvió a los gentiles y ahora ellos tenían la oportunidad y la estaban aprovechando. Así que, mis hermanos, llegamos a esta porción ya última. Y Pablo, en su exposición, nos va a hablar acerca de algo que él llama un misterio. Y este misterio, dice Pablo, redunda para la gloria de Dios, como ya lo he dicho al inicio. Así que vayamos al texto y veamos la manera en que Pablo culmina su exposición hablando de este misterio que glorifica a Dios. Dice allá en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra misterio que el apóstol usa aquí, el mismo apóstol se encarga de definirla o de mostrarnos cuál es el sentido o el uso que él le da a esta palabra. Si avanzamos unas hojas solamente al capítulo 16, que es ya la parte final de la carta, y le voy a pedir que lo haga, capítulo 16, a partir del verso 25, Pablo vuelve a utilizar esta palabra, pero le va a dar el sentido que yo quiero que ustedes tomen. ¿Sí? Allí dice el apóstol Pablo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mis hermanos, aquí vemos la manera en que el apóstol Pablo entiende la palabra misterio. Ahora, yo debo decirle que si va a los libros de teología, a los comentarios bíblicos, se va a dar cuenta que esta es la forma en que los teólogos definen la palabra misterio cuando aparece en la Biblia. ¿Sí? Un misterio es algo que antes no se había revelado, que se mantenía oculto, pero ahora se ha dado a conocer por medio de la Escritura, de la revelación, a través de profetas o de los apóstoles. Ahora, este misterio que aparece aquí en 11:25, ¿a qué se refiere? Bueno, precisamente dice Pablo que se refiere a ese rechazo del pueblo judío hacia su Mesías, hacia ese mensaje salvador por la gracia, que, mis hermanos, hasta el día de hoy, de manera sorprendente, permanece. Que Israel como nación, no en lo individual, sino como nación, porque debo aclarar que a lo largo de los siglos ha habido judíos que se han acercado a Dios, que han aceptado el Evangelio. Incluso algunos de ellos han llegado a ser maestros sobresalientes de la palabra de Dios, pero, mis hermanos, es la excepción. La verdad es que Israel como nación hasta el día de hoy se mantiene en esa ceguera pertinaz al respecto de quién es Jesús y de cuál es su mensaje. Y Pablo tiene algo que decir acerca de ese misterio del endurecimiento de Israel. Mire, primero el apóstol Pablo dice que este endurecimiento es en parte. Así dice él ahí, es en parte. Y eso, mis hermanos, significa que no todos los judíos iban a rechazar al Mesías para siempre. Que esa ceguera espiritual no iba a ser permanente ni iba a ser mantenida por todo el pueblo, sino que va a haber un tiempo, mis hermanos, un tiempo futuro, en que los judíos como nación, los judíos elegidos por Dios, elegidos para salvación, eso que el apóstol Pablo llama también un remanente,
iban a volverse a Dios, iban a escuchar ese mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y entonces iban a ser salvos. No todos los judíos se van a perder, solamente han sido endurecidos en parte. Eso es parte del misterio. Ahora, lo otro que también dice Pablo aquí es que este endurecimiento, mis hermanos, es solamente por un periodo. Pero ese periodo, mis hermanos, tiene un final que está bien definido, bien marcado por Dios, y ahora nos lo está revelando. Pablo dice que ese endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso de la plenitud de los gentiles? Cuando se cumpla esa plenitud de los gentiles, el endurecimiento de Israel va a terminar. Bueno, mis hermanos, esta frase, la plenitud de los gentiles, que es necesario que entren en la salvación, es una manera de indicar que hay un número predeterminado por Dios en cuanto a los que serán salvos durante este periodo que se llama periodo de la iglesia. Mis hermanos, porque aunque la iglesia, como ya lo he dicho, incluye también a algunos judíos, la verdad es que la gran mayoría de los que pertenecen a la iglesia son gentiles. Y ese periodo en el que los gentiles están entrando a la salvación va a terminar. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús vino, el pueblo judío se endureció y lo rechazó. Y entonces comenzó un periodo que se llama periodo de la iglesia. Y en ese periodo están entrando los gentiles, los no judíos, a la salvación. Nosotros somos parte de esos no judíos que han alcanzado salvación. Pero ese periodo se va a terminar cuando la plenitud, es decir, cuando el número de gentiles que Dios eligió para salvación se complete. Y Dios ha determinado un tiempo específico en que eso va a suceder, pero eso solamente lo conoce Dios. Ahora, aquí quiero aclarar algo, porque he escuchado esto en algunas enseñanzas de evangelistas. Hay algunos evangelistas, o algunas personas, algunos cristianos que dicen, es que, ya ven, tenemos que predicar la palabra, porque entre más gente se convierta, más rápido se va a completar el número de los elegidos y más rápido va a regresar Cristo. Bueno, esa es una mala interpretación del texto. Porque no depende, mis hermanos, del esfuerzo humano que Cristo regrese. Dios ha determinado el número y ha determinado el tiempo para que Cristo regrese y nadie lo sabe. Y eso lo dijo Jesús, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Solamente el Padre sabe cuándo va a regresar Cristo, cuándo ese periodo de la iglesia va a terminar. Mis hermanos, cuando se complete entonces el número de los elegidos entre los gentiles que entren en la salvación, entonces el tiempo del endurecimiento de Israel, del rechazo de Israel como nación hacia Jesús, va a terminar. Y entonces el pueblo se va a volver hacia su Dios y Dios los va a salvar. Eso, mis hermanos, por supuesto, indica varias cosas. Indica que el tiempo de la iglesia va a llegar a su fin, que este tiempo de la iglesia ha sido solamente un paréntesis en el plan salvador de Dios, para que las naciones no judías también entraran a la salvación. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? ¿Qué va a pasar cuando el número de los gentiles salvos se haya completado? Bueno, mis hermanos, cuando llegue ese momento, el Señor Jesús vendrá en el aire y va a recoger a la iglesia, tal como lo enseña Pablo en la misma escritura, pero allá en la epístola a Tesalonicenses, que tal vez muchos ya conocen. Pablo describe ese momento y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos los que durante este tiempo han aceptado a Cristo como su Señor, no han sido los judíos, han sido los gentiles. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que el periodo de la iglesia va a llegar a su fin cuando el Señor venga y nos lleve con Él a encontrarlo allá en el aire, en las nubes. Entonces aquí en la tierra ya no va a haber iglesia. Mis hermanos, ¿qué va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada, como lo dice Pablo? Bueno, vendrá un tiempo de prueba para este mundo, como lo llama Apocalipsis, un tiempo de prueba y de aflicción para este mundo, pero también para Israel. Y ese tiempo, mis hermanos, va a ser un tiempo tan terrible, de juicios tan terribles, que solamente la intervención de Cristo va a salvar a Israel de la extinción total a manos del anticristo. En ese momento que Cristo regrese y salve a Israel del anticristo que va a estar matándolos como nunca ha sido en la historia, como nunca se ha visto, y eso que el pueblo judío ha sido perseguido durante todo el tiempo de su existencia. Pero en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de prueba, mis hermanos, va a ser algo tan tremendo, que si el Señor no viene del cielo y personalmente interviene, el pueblo judío no duraría hasta el final. Y es por eso que Jesucristo se va a constituir en el Salvador de Israel en dos sentidos. Pero yo quiero, mis hermanos, que lo vean allí mismo en el texto, como Pablo, citando la Escritura, llama así a Cristo el libertador, versos 26 y 27. Dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Sí? Pablo dice, cuando se complete la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Él los va a venir a liberar. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que el Señor Jesús va a regresar a salvar a su pueblo, como ya lo dije, en dos sentidos. En el sentido, mis hermanos, de que les va a librar de sus enemigos, porque Jerusalén estará sitiada el día que el Señor regrese. Dice la Escritura, allá en Zacarías, que los pies de Cristo mismo se van a posar en el Monte de los Olivos y se va a partir en dos. Y desde el Monte de los Olivos el Señor va a entrar a Jerusalén, que estará rodeada por sus enemigos. Y va a guerrear con ellos y va a liberar a su pueblo. Mis hermanos, la otra manera en que Cristo es el libertador de su pueblo es porque Él viene a liberarles también del pecado. Ahora esto que les estoy diciendo no es algo que yo me esté inventando, que esté interpretando. Esto los profetas ya lo habían dicho. Y lo habían dicho una y otra vez, que Israel iba a ser salvado por medio de un tiempo de juicio. Y esto, mis hermanos, ya no es un misterio. El misterio es ese paréntesis en el que Israel está endurecido y los gentiles están entrando. Cuando termine ese paréntesis, lo que sigue, eso ya no es parte del misterio, eso ya estaba profetizado, estaba revelado desde el tiempo de los profetas, que era necesario que Israel sufriera prueba, aflicción, y después iban a volver a ser el pueblo elegido de Dios y Dios los iba a exaltar nuevamente. El profeta Ezequiel, que es uno de los profetas que habla de esto, dice lo siguiente ya en el capítulo 20. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ahora yo quiero que se den cuenta que el profeta está diciendo que Dios va a intervenir de manera poderosa, de manera sobrenatural, pero que también va a haber enojo derramado de parte de Dios sobre su pueblo. Así es como Él va a llegar a reinar sobre ellos. Y continúa diciendo Ezequiel, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Así dice Dios, yo los voy a juzgar.
Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Así tal como lo está diciendo Pablo. Sí, el Señor mismo, Jehová, dice, yo los voy a poner a prueba en disciplina, voy a usar la vara, pero esa es la forma en que van a entrar al pacto. Y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Sí, dice, los que son del pueblo que se rebelaron no van a entrar a la tierra cuando venga el Mesías. Solamente los elegidos. Y para eso son las pruebas que van a venir. Ahora, mis hermanos, Zacarías, de manera realmente impresionante, y se los digo así porque a mí me impacta, habla, por un lado, del rechazo del Mesías, de la muerte del Mesías, y cómo el pueblo de Israel iba a ser esparcido por las naciones, pero a final de cuentas, Dios los iba a probar y los iba a volver a llamar como su pueblo. Y eso, mis hermanos, son profecías. Dice Zacarías, levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Se acuerda que el Señor Jesús citó esta palabra cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní y estaba a punto de ser apresado y de ser llevado a la cruz, y se lo aplicó a él mismo? Él es el pastor que iba a ser herido y su pueblo son las ovejas que iban a ser dispersadas. Y continúa diciendo Zacarías, y haré volver mi mano contra los pequeñitos, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ahora dice el Señor, del pueblo de la tierra de Israel, 2/3 partes van a ser cortadas. Por eso dice Pablo que el endurecimiento era en parte. ¿Sí? Una buena cantidad del pueblo judío se iba a perder, va a ser cortado. Pero dice la tercera parte no, una tercera parte quedará en ella. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Cuando se habla de fuego, se habla de prueba, de tiempo de aflicción. Y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Mis hermanos, así que si seguimos lo que Pablo está diciendo, un periodo de endurecimiento que lleva 2000 años ya. Ya les decía yo en una ocasión anterior que yo he tenido oportunidad de testificarle a un judío que vino aquí, que escuchó la palabra, que se interesó en el Evangelio y que después terminó yéndose y dijo, ¿sabes qué? No me conviene. No quiero perder mis privilegios de judío si me hago cristiano, así que mejor ahí nos vemos. Ese endurecimiento, mis hermanos, es un misterio. Pero Pablo continúa diciendo que va a llegar a su fin ese tiempo, y entonces el pueblo va a ser sometido a prueba y finalmente va a reconocer, una parte de ellos van a reconocer a Jehová como su Dios. Y recuerde usted que Jehová no es otro que Jesucristo mismo, al que deben confesar con sus labios. Ahora dice Pablo, citando la Escritura, que esto es el pacto de Dios con su pueblo. Ahí en 11:27 lo dice. Todo esto es parte del pacto de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué pacto? ¿A qué pacto está refiriéndose aquí Pablo? Bueno, mis hermanos, esto es lo que en la Biblia se conoce como el nuevo pacto. Ahora, yo sé que la mayoría de ustedes, cuando escuchan la palabra nuevo pacto, de inmediato piensan en la cena del Señor. Cuando el Señor Jesús llama a la copa de vino, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero algo que tal vez ustedes no sabían, es que ese nuevo pacto, mis hermanos, no es un pacto hecho con la iglesia, sino con Israel. Y más bien, mis hermanos, más bien la iglesia es incorporada
a ese nuevo pacto para salvación, pero originalmente el pacto es para Israel. Ahora, es necesario explicar brevemente en qué consiste, en esencia, ese nuevo pacto, para que podamos entender el desenlace del argumento de Pablo en este pasaje. Mis hermanos, hay un pasaje que es principal, que es el primordial acerca del nuevo pacto, y lo encontramos allá en Jeremías capítulo 31, y es un pasaje que ha sido sujeto a mucha discusión entre los teólogos. Se han escrito libros completos para hablar acerca de esto. Pero no vamos a entrar en nada de eso, simplemente voy a leer Jeremías y vamos a comentar o vamos a observar en esencia en qué consiste ese nuevo pacto. Dice el profeta Jeremías, allá en el capítulo 31, a partir del verso 31, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová». Ahora, aquí está el mismo Dios, el mismo Señor, está estableciendo que va a haber un nuevo pacto, pero va a ser diferente al pacto de la ley. Dice, acuérdense que allá, cuando saqué a sus padres de Egipto y los tomé de la mano, yo hice un pacto con ellos. ¿Se acuerdan que el Señor los llevó al monte Sinaí y ahí hizo un pacto de la ley, un pacto de obras? Un pacto donde el pueblo se comprometía a cumplir, a guardar los mandamientos, y Dios se comprometía a bendecirlos si ellos guardaban esos mandamientos. Pero dice aquí la Escritura que ellos invalidaron el pacto. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente cuando hay un pacto, cuando tú haces un pacto con alguien, tienes que cumplir con las cláusulas del pacto. Y si no cumples con alguna cláusula, el pacto queda sin valor, se invalida. Y está diciendo el Señor, yo fui como un marido para ellos, yo los tomé como una esposa, los guardé, los protegí, pero ellos invalidaron el pacto, lo rompieron. Y continúa diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este nuevo pacto va a ser diferente. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Mis hermanos, este nuevo pacto tal vez se le haga conocido. Tiene que ver con algo que Dios hace en el corazón del hombre. No tiene que ver con una ley de mandamientos que tienes que cumplir. Más bien, mis hermanos, el pueblo judío debía entender que si Dios había hecho un pacto basado en una ley, ese pacto, como ya lo hemos explicado, tenía que llevarlos a un nuevo pacto de gracia. Ellos iban a descubrir a través de la ley que no podían guardar esa ley, porque el pecado, su naturaleza pecadora, iba a hacer que transgredieran la ley una y otra vez. Por eso había sacrificios que tenían que hacer para expiar por su pecado que habían cometido. No eran capaces de guardar una ley. Eso iba a hacer que buscaran a Dios y clamaran por la gracia de Dios. Pero dice Jeremías que ese pacto, mis hermanos, aún está en el futuro, que va a venir en aquellos días, en los últimos días, y el pueblo judío va a ser tratado por Dios de esta manera. No es algo que el pueblo judío tenga que hacer, es algo que Dios va a hacer con ellos. ¿Qué va a hacer? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y entonces, dice Dios, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que igual como nosotros somos parte de la iglesia ahora, en este tiempo, ellos también van a recibir una salvación que no tiene que ver con obras, sino tiene que ver con la gracia de Dios. Y Dios mismo iba a transformar sus corazones, iba a transformar sus mentes,
Y entonces ellos podrán ser fieles a Dios y podrán ser obedientes a Dios. No por su propio esfuerzo, no por su esfuerzo personal, sino que esto va a ser una obra de Dios en ellos, tal como nosotros lo vivimos en este tiempo. Pero no solamente eso, dice Jeremías acerca de este pacto. No solamente es esto lo que está haciendo Jehová a través de Jeremías, sino también dice que este pacto incluye el perdón de todos sus pecados. Sus pecados van a ser borrados. Dios mismo los va a perdonar. Dios va a perdonar todas sus transgresiones que ese pueblo ha hecho durante tanto tiempo. Pero ¿sabe por qué Dios los va a perdonar? Porque Él es misericordioso. Ya lo ha dicho antes, tendré misericordia del que tenga misericordia, y no depende del que quiere o del que corre, sino de quien yo tenga misericordia. No es porque ellos se lo merezcan, no es porque se lo hayan ganado, es porque Dios va a mostrar de esa manera su misericordia. Mis hermanos, aquí es donde va a enlazar el argumento de Pablo que está aquí en Romanos. Si dice él, luego todo Israel será salvo, de acuerdo a mi pacto. Y ellos van a ser salvos por la misericordia de Dios. Ahora debemos recordar, mis hermanos, que a diferencia de los hombres, que todos fallamos, que todos somos infieles, que somos ofensores a Dios. En cambio, nuestro Dios es fiel a sus pactos, es fiel a sus promesas, sus propósitos siempre se cumplen, nada de lo que Él ha dicho va a ser olvidado y ninguno de sus planes va a ser frustrado. Y Pablo es esto lo que dice, y va a enlazar, mis hermanos, con este hecho de que el pueblo judío, un pueblo rebelde, va a recibir la misericordia de Dios por ese nuevo pacto. Y después de un tiempo de sufrimiento, Dios lo va a salvar. Pero escuchemos lo que dice Pablo, y vamos a ir yendo a la conclusión de esto que le está diciendo. Dice, así que, verso 28, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Dice Pablo, ellos, los judíos, son los que más se han opuesto al Evangelio. En cambio, los gentiles que han aceptado ese Evangelio, ahora los judíos los odian. Y los judíos se oponen a ese Evangelio. ¿Se acuerdan cómo persiguieron a Pablo? Cómo una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo dejaron ahí tirado, allá en Listra. Porque ellos aborrecen ese mensaje, se han hecho enemigos. Pero dice Pablo que a pesar de eso, ellos son amados por causa de las promesas que se hicieron a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todavía ellos siguen siendo elegidos, algunos de ellos por Dios, para salvación. Y continúa diciendo, verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que acabo de decir, Dios es fiel, Dios siempre cumple. No hay pacto de Él que quede sin cumplir. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora quiero que entendamos por qué Pablo se maravilla de esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ese momento en que Pablo estaba escribiendo, el pueblo era un pueblo rebelde, que rechazaba el Evangelio, que rechazaba a Cristo, que renegaba de Cristo. Ya hemos visto que Jesucristo era una piedra de tropiezo para el pueblo judío, y hasta este día sigue siendo así, de esa manera. Y ya les ha hablado de algunas opiniones de rabinos tocante a Jesucristo el día de hoy. Lo rechazan, no quieren saber nada de eso. Por otro lado están los gentiles, los no judíos, que a lo largo de miles de años han vivido en idolatrías, en cuestiones erradas, en pecados, sin tomar a Dios en cuenta. Pero ahora Pablo dice que a esos gentiles pecadores Dios tuvo misericordia de ellos. Y el pueblo judío, que conocía la ley, se endureció durante un tiempo.
y se volvió desobediente para que Dios tuviera misericordia también de ellos. Y a final de cuentas, tanto unos como otros van a ser salvados por la misericordia de Dios. Y entonces Pablo se asombra de eso. Se asombra de que algo que es malo sea transformado en algo bueno. De que algo, mis hermanos, que es aborrecible a los ojos de Dios, como las desobediencias, las idolatrías, los pecados, sea usado para que Dios se manifieste a los hombres. Quiero leerles la porción que leí hace un momento de Romanos, en la versión Nueva Traducción Viviente. Escúchela, es obviamente mucho más clara, utiliza un lenguaje más actual. Y ahorita vamos a aterrizar todo esto al asunto de la gloria de Dios. Mire, dice de esta manera, Nueva Traducción Viviente, a partir del verso 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes con Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Mis hermanos, sin duda que la mente humana no puede entender la mente de Dios. Sin duda que los designios de Dios son para el hombre incomprensibles. Y es necesario que Dios descorra el velo, que nos muestre un poco de sus planes y de sus propósitos. Pero no solamente eso. A veces también es necesario que Dios a través de los apóstoles o profetas nos expliquen en qué consisten esas cosas. Para que junto con Pablo podamos exclamar también: ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Mis hermanos, ¿por qué Pablo estaba tan maravillado con todo esto? Porque Dios había manifestado su gloria a través del pecado de los judíos y a través del pecado de los gentiles. Voy a explicarle primero en qué consiste el asunto de la gloria de Dios y por qué Pablo aterriza todo el asunto, lo va a aterrizar en eso. Y después le voy a poner un ejemplo y espero que eso aclare el asunto teológico, porque recuerde que estamos todavía en la parte doctrinal, que a veces nos cuesta trabajo entender. Y créame que aunque nos esforzamos a veces en tratar de explicar lo más sencillo, aún así a veces no queda del todo claro lo que estamos diciendo. Miren, el hecho de que Dios haga todo para su gloria, y eso lo dice la Biblia muchas veces. De hecho, Dios creó a los hombres y eligió a los que iban a ser salvos para la gloria de Él mismo, dice ahí Efesios. El hecho de que Dios haga todo para su gloria no es una muestra de que Dios sea egoísta, como algunos ateos lo dicen. Yo he tenido oportunidad de escuchar a algunos ateos que dicen, bueno, su misma Biblia dice que todo Dios lo hace para su gloria, o sea que su Dios es un Dios egoísta, solamente quiere estar recibiendo la gloria, para eso hizo todo, es un Dios ególatra. Yo he escuchado a gente decir eso. Bueno, también entre los cristianos hay algunos que por ser indoctos en la palabra, cuando escuchan este tipo de cosas, a veces titubean, a veces no pueden explicar cómo es esto. Entonces tengo que explicar qué es la gloria de Dios. Mis hermanos, la gloria de Dios en primer lugar, escuche esto y no lo pierda de vista, en primer lugar, la gloria de Dios es la muestra
o la manifestación de lo que Dios es. Y eso que Dios es, mis hermanos, lo encontramos allí en la Escritura sobre todo. Cuando se nos habla de sus atributos divinos. ¿Qué son atributos divinos? Son las características que hacen que Dios sea el Dios que Él es. Como por ejemplo el amor. Dios esencialmente es amor. Ese es un atributo de Él. ¿Y dónde encontramos que Dios es amor? Allí en la Biblia. ¿Cuál es otro atributo de Dios? La santidad. Dios es completamente santo y está más allá de todo por esa santidad. ¿Dónde lo encontramos? Allí en la Biblia. Esa es una característica de Dios. Otro atributo es que Dios es misericordioso. Y menciono este atributo porque es al que Pablo va a hacer referencia en este pasaje o está haciendo referencia en este pasaje. Hay otros atributos que también vemos en la Biblia, atributos de Dios, como que Dios es omnipotente, es decir, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, es decir, que Dios conoce todas las cosas, que Dios es eterno, es decir, que no tiene ni principio ni fin. Ahora, mis hermanos, cuando Dios en la historia humana despliega esos atributos, entonces podemos decir que vemos la gloria de Dios. A ver, cuando en la historia humana Dios interviene y muestra esos atributos, podemos decir, estamos viendo la gloria de Dios. Déjenme ponerle un ejemplo. Mire, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, allí pudimos ver el inmenso amor de Dios. Porque ese amor llevó a Jesucristo a la cruz. Nadie lo obligó, Él lo hizo por amor. También allí en la cruz pudimos contemplar su santidad, porque Dios es un Dios que no tolera el pecado, y por eso fue necesario que Cristo fuera puesto en esa cruz para pagar por ese pecado. Pero también vimos su justicia infinita, que es otro atributo divino, pues Dios siempre da a cada quien lo que le corresponde, lo que merece. Y Cristo recibió sobre su persona lo que nosotros merecíamos, para que la justicia de Dios fuera satisfecha y nosotros pudiéramos estar de pie delante de Dios. Ahora, si vamos siendo observadores, mis hermanos, vamos a notar que los atributos de Dios, cuando se despliegan en la historia humana, no son para beneficio de Dios, son para beneficio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él ya no necesita nada. Él es perfecto, Él está completo. Dios no puede desear algo porque Él lo tiene todo. Así que cuando despliega sus atributos es para beneficio de nosotros. Por eso cuando decimos que Dios lo hace todo para su gloria, debemos entender, mis hermanos, que el despliegue de los atributos de Dios, cuando esos se ponen de manifiesto, es para beneficio nuestro. Por eso, mis hermanos, no queda de otra que ponernos de rodillas delante de Él, de adorarle en reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él hace. Porque, mis hermanos, a final de cuentas nosotros nos beneficiamos de eso. Y entonces aquí entra el otro significado de lo que es la gloria de Dios. Darle reconocimiento a Dios, ese reconocimiento que Él solamente merece, eso significa darle la gloria a Él. Cuando nosotros nos reunimos aquí para darle la gloria a Dios, nos reunimos para reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Mis hermanos, concluimos pues en que no es un acto egoísta que Dios haga todo para su gloria, sino todo lo contrario. Cuando Dios obra, mis hermanos, debemos nosotros saber que Él es la fuente de todo lo bueno. De hecho, Dios es el bien máximo. Su esencia es amor, su gracia se manifiesta en darse a sí mismo para atraernos hacia Él. Así que está muy lejos de ese concepto egoísta que los ateos pueden tener, o la gente que no conoce a Dios puede tener, porque hacer todo para su gloria es, mis hermanos, manifestarse para el bien, el mayor bien de nosotros. Ahora, mis hermanos, yo quiero poner un ejemplo más de por qué para Pablo era maravilloso
que los judíos hubieran llegado a ese tiempo de endurecimiento, se hubieran vuelto rebeldes y desobedientes, y que los gentiles, que ya de por sí lo eran, idólatras, desobedientes, rebeldes, y sin embargo Dios hubiera permitido eso, que parece a primera vista algo malo. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que hay muchos ateos que cuando usted quiere hablarles de Dios, un gran argumento ateo, que está reconocido incluso así como uno de los más importantes argumentos ateos en contra del cristianismo, decirle, bueno, es que si Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto mal en la humanidad? ¿Por qué permite tantas cosas malas? Bueno, mis hermanos, aquí Pablo nos va a decir algo que es muy interesante. Mire, imagina por un instante, y este es un ejemplo tal vez burdo, pero imagine que usted como papá tuviera un hijo que fuera perfecto en todo, que ya supiera todas las cosas y usted no le tuviera que enseñar nada. Es más, cada vez que usted le quisiera enseñar algo, su hijo le diría, papá, es que no es así, las cosas son así y así. Y que usted quisiera darle, quisiera amarlo, quisiera demostrarle su cariño, pero el hijo dijera, papá, yo no necesito nada, ya estoy completo, no tengo necesidad de absolutamente nada de ti. Ese padre no podría expresar su amor, su ternura, su misericordia, su sabiduría con ese hijo, porque ya no necesita nada. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, como pasa en la realidad? Que tenemos hijos que son imperfectos, que están en formación, que muchos son rebeldes, que muchos son desobedientes. Eso le da la oportunidad a usted como papá de mostrar su paciencia, de mostrar su amor con él, de mostrar su sabiduría al irle educando y al irle dirigiendo correctamente, de mostrarle gracia al hijo, porque en lugar a lo mejor de darle una golpiza, o como en el Antiguo Testamento, que al hijo contumaz se le apedreaba hasta la muerte, bueno, usted tiene la oportunidad de mostrarle gracia a su hijo y de sobrellevarlo hasta su formación. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo esto, mis hermanos? Que el hecho de que Israel haya sido desobediente en este tiempo y que los gentiles también hayamos sido desobedientes en mucho tiempo, ha sido la oportunidad que Dios ha tenido para mostrar sus atributos en nosotros. Y uno de esos grandes atributos que Él ha mostrado en nosotros es la misericordia. Y entonces cuando descubrimos eso, sabemos que somos privilegiados. Le voy a decir por qué. Porque existen, por ejemplo, los ángeles de Dios. Y los ángeles de Dios, aunque cayeron en pecado, ellos lo hicieron conscientemente. Y Dios no ha mostrado misericordia con ellos. Ellos se van a perder para siempre. Esos ángeles caídos que desobedecieron, que siguieron a Satanás, no pueden recibir esa muestra de amor, de misericordia de Dios. Porque son seres con características distintas. Pero en cambio nosotros, mis hermanos, somos privilegiados, porque al ser imperfectos y al ser pecadores, Dios ha podido manifestar su gloria, sus atributos, como la misericordia, como el amor, como la paciencia, infinitas de Él en nosotros. Y entonces Pablo se maravilla. ¿Me explico? Dice, Dios nos sujetó a todos en desobediencia, para poder mostrar su misericordia con todos. Cuán grandes y maravillosos son sus caminos que no los podemos entender. Mis hermanos, en predicaciones anteriores ya vimos ese dolor que Pablo tenía por ese pueblo judío. Y yo puedo decirles que esa gente de la nación de Pablo, y me atrevo a pensar incluso en sus propios padres y sus hermanos, que al menos en la Escritura no son mencionados los padres, se menciona solamente a una hermana y a una sobrina de Pablo, pero a su demás familia no se menciona, y yo quiero creer que esa familia, mis hermanos, nunca aceptó el Evangelio, porque no se menciona eso. Más bien esa familia era una familia rigurosa en el judaísmo que puso a estudiar a Pablo a los pies de Gamaliel. Y a Pablo le dolía ver cómo ese pueblo, cómo su familia, cómo esa nación rechazaba el Evangelio, y cómo el corazón de Pablo se conmovía y decía, preferiría yo perder mi salvación si con eso ellos pudieran ser salvos y reconocer a Dios, reconocer a Cristo. Pablo estaba dispuesto incluso a perder su propia salvación si con eso ellos reconocieran al Señor. Pero ahora, después de haber expresado esta revelación,
que Dios tiene un plan perfecto en el que incluye a gentiles y que incluye a los judíos, y que aún ese rechazo de Dios, de Cristo, del Evangelio, Dios lo va a usar para mostrar su gloria en ellos, hace que ahora el corazón de Pablo cambie y se llene de alegría y de alabanza a Dios. Y eso, mis hermanos, simplemente nos hace que reflexionemos también. Por eso es importante saber teología. Sin duda, mis hermanos, que por nuestra visión limitada de las cosas que en este mundo experimentamos, habrá ocasiones en que podamos sentirnos desesperados o tristes o frustrados tal vez, pero nosotros que somos elegidos de Dios, que hemos sido rescatados por Dios, debemos saber y no debemos perder de vista que todas las cosas ya han sido dispuestas por Dios para bien de sus elegidos. Eso dice la Biblia, ¿no? A los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Así que si en tu corazón hay temor o tristeza o incluso desesperación por las cosas que ahora no entiendes, porque las cosas que tal vez estés viviendo ahora no tienen mucho sentido para ti, bueno, debes saber que todo eso está en manos de Dios, de un Dios que es infinitamente sabio, que es inmensamente poderoso, pero sobre todo que te ama con un amor eterno. Y todo lo que tú estás viviendo ahora, mi hermano, es un camino que Él ya ha trazado y es el mejor para ti, para que tú llegues a ser recipiente de la gloria de Dios también, para que Dios llegue a manifestar en ti su sabiduría, su misericordia, su paciencia, su amor. Por eso, mis hermanos, debemos siempre glorificar a nuestro Dios. Yo sé que un día vamos a estar allá con Él y que nuestro entendimiento va a ser mucho mayor del que tenemos ahora. Y entonces vamos, mis hermanos, a estar de rodillas delante de Dios, glorificándole, reconociéndole, porque entonces veremos cuán sabio es nuestro Dios que nos hizo pasar por todo lo que ahora estamos pasando aquí. Pero al final de cuentas fue para beneficio nuestro. De esa manera es como Pablo termina, mi hermano, su exposición de lo que es el Evangelio. Cómo operó para la salvación de los judíos, para la salvación de los gentiles. Cómo Israel todavía tiene un futuro en el plan de Dios. Y ese plan se va a cumplir y ese propósito no se va a frustrar. Mis hermanos, todo eso que ha sido expuesto por Pablo en todos los capítulos anteriores es lo que él llama las misericordias de Dios. Cómo Dios manifestó ese atributo de la misericordia en que todos fuimos encerrados en pecado para que Dios mostrara su justicia, nos tuviera misericordia, nos salvara y nos llevara hasta ser semejantes a Jesucristo, como también lo dice Pablo allá en el capítulo 8. Y mis hermanos, a partir de la próxima predicación ya no vamos a ver doctrina. Veremos ahora cómo esa doctrina es usada de forma práctica en la vida de los cristianos. Así que no se pierdan las próximas predicaciones. Vamos a ir a práctica de todo lo que Pablo ha enseñado.